La historia de Cleopatra VII, la última reina de Egipto, es una de las más fascinantes y legendarias de la antigüedad. En este video te llevaré a través de su vida en detalle, paso a paso, desde su nacimiento hasta su trágica muerte. Cleopatra es una figura icónica en la historia, conocida por su belleza, su inteligencia y su influencia en el mundo antiguo. Acompáñame para descubrir quién fue Cleopatra y por qué su historia sigue siendo relevante hoy en día. Cleopatra VII nació en el año 69 a.C., en la ciudad de Alejandría, Egipto. Su nacimiento la convirtió en parte de una dinastía de gobernantes macedonios que habían gobernado Egipto desde la época de Alejandro Magno, donde Ptolomeo I se autoproclamó faraón tras su muerte. Cleopatra fue hija de Ptolomeo XII y Cleopatra VI, así que recibió una educación excepcional para una princesa egipcia. Hablaba varios idiomas y se familiarizó con la filosofía, las matemáticas y la retórica. A pesar de su joven edad, estaba decidida a tomar el trono de Egipto y gobernar por sí misma. Cuando tenía 18 años, su padre murió, dejándole a ella el trono. Debido a que la tradición egipcia decía que una mujer necesitaba un consorte masculino para reinar, la casaron ceremonialmente con su hermano de 12 años, Ptolomeo XIII. Sin embargo, Cleopatra no tardó en eliminar su nombre de todos los documentos oficiales y gobernar sola. Pronto estallaron los conflictos entre los dos hermanos y esposos, que llevaron al destronamiento de Cleopatra. Sin embargo, su suerte cambió al llegar hasta Egipto las luchas civiles de Roma. Persiguiendo a su enemigo Pompeyo, Julio César fue a Egipto y tomó partido por Cleopatra en el conflicto con su hermano. Durante la llamada Guerra Alejandrina en el año 48 y 47 a.C., en esta guerra murieron tanto Pompeyo como Ptolomeo XIII, y tuvo lugar el incendio de la Biblioteca de Alejandría, donde se perdieron documentos históricos para siempre. Cleopatra fue repuesta en el trono por Julio César, que se había convertido en su amante en el año 46 a.C., y contrajo matrimonio de nuevo con su otro hermano, Ptolomeo XIV, a quien manejó a su antojo. Cleopatra trató de utilizar su influencia sobre César para restablecer la hegemonía de Egipto en el Mediterráneo oriental como aliada de Roma. El nacimiento de un hijo de ambos, Cesarión, parecía reforzar esa posibilidad. El propio César estaba contento con que Cleopatra gobernara Egipto, ya que ambos encontraron en el otro el mismo tipo de inteligencia y estratagema, lo que los unió con un respeto mutuo. Cuando César fue asesinado en el 44 a.C., Cleopatra huyó de Roma con Cesarión y regresó a Alejandría. La mano derecha de César, Marco Antonio, unió fuerzas con su sobrino Segundo Octaviano y su amigo Lépido para perseguir y derrotar a los conspiradores que habían asesinado a César. Tras la batalla de Filipos, en la que las fuerzas de Antonio y Octaviano derrotaron a las de Bruto y Casio, Antonio emergió como gobernante de las provincias orientales, incluido Egipto, mientras que Octaviano se quedó con las occidentales. En el año 41 a.C., Cleopatra fue llamada a compadecer frente a Antonio en Tarso para responder a los cargos de haber ayudado a Bruto y Casio. Cleopatra retrasó su llegada y después retrasó aún más el cumplir con la citación de Antonio, dejando claro que como reina de Egipto llegaría cuando ella quisiera y de la forma que a ella le pareciera. En aquel momento, Egipto estaba al borde del caos económico, pero a pesar de ello, Cleopatra se aseguró de presentarse como una verdadera soberana, apareciendo lujosamente en su barcaza, vestida como Afrodita. Marco Antonio y Cleopatra se hicieron amantes instantáneamente, y lo seguirían siendo durante los siguientes 10 años. Ella le daría 3 hijos, y él la consideraría su esposa, a pesar de estar ya casado primero con Fulvia y después con Octavia, la hermana de Octaviano. Antonio acabó divorciándose de Octavia para casarse con Cleopatra legalmente. Octaviano estaba indignado por el comportamiento de Antonio y especialmente por la falta de respeto que había mostrado tanto a su hermana como a él mismo. Tal indignación llegó hasta el punto de estallar una guerra civil. La batalla de Actium en el año 31 a.C. marcó un punto de inflexión en la vida de Cleopatra. Durante la guerra, Marco Antonio fue obligado a retirarse junto con Cleopatra a la ciudad de Alejandría, donde se refugiaron en el Palacio Real. A medida que las fuerzas de Octavio se acercaban a la ciudad, la situación se volvía cada vez más desesperada. Cleopatra y Marco Antonio, conscientes de que Octavio no les concedería clemencia, tomaron una decisión desgarradora:
Se cree que Cleopatra ideó un plan para fingir su muerte con la esperanza de que Marco Antonio lo creyera y se suicidara. Cleopatra se habría hecho llevar una serie de serpientes venenosas, las más famosas de las cuales son las áspides, en una cesta de higos, que era su fruta favorita. Cuando Cleopatra supo que Marco Antonio había caído en la trampa y creía que ella estaba muerta, se lo comunicó. La tragedia se consumó cuando Marco Antonio, desesperado por la noticia de la supuesta muerte de Cleopatra, se apuñaló a sí mismo con su espada. Sin embargo, su muerte no fue instantánea y agonizó durante horas. Cleopatra, devastada por la pérdida de Marco Antonio, estaba decidida a no caer en manos de Octavio. Después de la muerte de Marco Antonio, se encerró en su mausoleo, donde planeaba suicidarse. Pero antes de hacerlo, intentó negociar con Octavio para asegurar la seguridad y el bienestar de sus hijos, incluido Cesarión, el hijo que tuvo con Julio César. A pesar de sus esfuerzos, Cleopatra no logró convencer a Octavio de que la perdonara. Cuando finalmente se dio cuenta de que su destino estaba sellado y que sería llevada a Roma como un trofeo de guerra, decidió poner fin a su vida. Se dice que utilizó una serpiente venenosa, posiblemente un áspid, para morderla y así poner fin a su existencia. Octavio aprovechó la circunstancia para asesinar también a su hijo Cesarión, extinguiendo así la dinastía ptolemaica. La muerte de Cleopatra marcó el fin de la dinastía ptolemaica en Egipto y el inicio de la dominación romana en la región. Con su desaparición, se cerró un capítulo importante en la historia del antiguo Egipto y se abrió un nuevo período bajo el gobierno de Roma. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido y nos vemos hasta la próxima.